Buenas noches, señores y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche. Hoy los temas a tratar, Colombia, crisis. ¿Por qué? Porque en Colombia otorgaron un día de compra libre sin IVA, el impuesto al valor agregado, y la gente salió como loca a comprar en medio de la pandemia, lo que muchos analistas, periodistas, epidemiólogos consideraron una malísima jugada por parte del gobierno en el sentido del aglomeramiento, la aglomeración, mejor dicho, de gente. Así que se rompió el aislamiento para comprar televisores. Como bien dice nuestro Graf, así fue la cosa en Colombia, hablaremos de esto. Estaremos charlando con gente desde allí, con Juan Carlos Sancheta, que es con Juliana Suárez, que es periodista de Caracol de TV de Colombia, y mucha gente más. Y con Juan Carlos Sancheta, que es responsable nacional de MESIP, vamos a estar hablando de lo que pasó en Moreno, la crisis en el conurbano, la gente sale y debe trabajar, entonces sale a vender cosas a la feria americana, a la feria artesanal, a la feria callejera, como vos lo quieras llamar. Los comercios, por supuesto, están cerrados por orden del municipio y de lo que marca en diversos lugares la cuarentena reinante, pero claro, la gente necesita trabajar, necesita comer, necesita vender, otros salieron a comprar y en la mayoría de las imágenes, bueno, no se respeta, probablemente no en todos los casos, pero en muchas de las imágenes que vemos no se respeta el distanciamiento social. Estamos viendo la mayoría de la gente con barbijo, esto es cierto, pero se empieza a mezclar un poco todo, ¿no? Estamos acá en el piso, gracias por venir, estamos con Diego Iglesias como siempre. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo te va? Que además estuviste charlando, después de lo que pasó, estuviste charlando con Axel Kicillof. Correcto, muy buena. Después de la reunión de Axel Larreta y Alberto. Sí. Así fue la situación. Bien, Diego nos va a contar todo. Y el hombre que dice que hay que levantar la cuarentena, ¿está bien que lo titulo así? Javier Milei, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Y hay que levantarla inteligentemente. Bien, me gustó ese agregado entonces. Vamos a ver de qué se trata tu teoría y demás. Estoy vestido como siempre por Soy Manuel Tedesco, gracias por el luquete de hoy. Estamos listos para arrancar. Diego es quien nos va a poner en autos, que nos va a contar qué es lo que hablaste, y se hizo eco en todos los medios, con Kicillof, y qué hablaron entre ellos. A ver, los titulares, ¿cuáles serían? Hoy hubo una reunión entre Axel Kicillof, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y Horacio Rodríguez Larreta en Olivos. En esa reunión volvieron a compartir números, como lo habían hecho el día viernes tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí plantearon que con la tendencia de estos números va a haber que seguramente volver a algunas restricciones. El anuncio todavía no lo van a hacer, seguramente vendrá a posterior de la reunión que vuelvan a tener ya el día jueves, seguramente ese día será la reunión. Y allí Axel Kicillof me lo confirmó hoy cuando lo entrevisté en la radio, que va a haber mayores restricciones sin lugar a dudas, teniendo en cuenta la tendencia de los números. Tengamos en cuenta que solamente hoy hubo 2.146 casos, en la provincia de Buenos Aires 1.037 y en la ciudad de Buenos Aires récord 1.024. Es decir, con estos números se va a ir necesariamente hacia una mayor restricción en la zona del AMBA, no en todo el país, porque el país está en distintas zonas. Cuando hablamos de cuarentena tenemos que ser cuidadosos también con eso, porque no es lo mismo en todos lados. Cuando hablamos de AMBA, hablamos conurbano, apenas pasado la General Paz por todos lados, y hablamos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿correcto? Sí, son 40 municipios del Gran Buenos Aires más la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad que si mantenían estos números han superado. Escuché que de mantenerse igual como venían los números, 1900, 2000, hoy 2000 y pico de nuevo, por 3 o 4 días más, ambos analizaban esto de tirar para atrás y quizás hacer un cierre, volver a lo que era fase 1, un cierre de comercios, un cierre de todo lo que se había abierto por otros 15 días para ver si bajan los contagios. Sí. ¿Esto se habló hoy, se confirmó o no? Sí, es correcto, es lo que estaba analizando. Son mayores restricciones, todavía no hay un acuerdo acerca de si se va a denominar fase 1, tal cual lo conocimos el 20 de marzo, cuando arrancó la primera cuarentena, que fue la más estricta de todas, pero que va a haber mayores restricciones seguro y que se va a intentar reducir la circulación al mínimo dentro de lo que se pueda para tratar de frenar por unos días la cadena de contagio y así tratar de retrasar la saturación del sistema de salud que está en la zona de la provincia de Buenos Aires, particularmente en lo que es el conurbano y la zona metropolitana de la provincia, en torno a un 52%, y en la ciudad de Buenos Aires está cercana al 50%. O sea que lo que observan tanto en ciudad como en provincia es que si estos números se mantienen, más temprano que tarde se puede saturar el sistema de salud. Sí, además
Sí, ya prendieron la alarma, no me acuerdo nunca el apellido del señor de Swiss Medical. Velocopit. Velocopit. Sí, claro, Alertando de que si no ponemos un freno en 4 o 5 semanas va a estar colapsado todo, no solo el sistema de salud público, sino el privado también. Y por otra parte, esta situación de que La Matanza, Quilmes, Lanús, Avellaneda y Lomas son los partidos más afectados en la mayor cantidad de contagios, donde también hay muchas denominadas villas, barrio vulnerable, humilde, más pobre, como vos lo quieras llamar o rotular. Lamentablemente gente que por ahí no tiene ni agua y jabón, que no tiene alcohol en gel, que viven muchos juntos en un pedazo muy chiquito, lamentablemente, y nadie los ayuda, entonces se produce mucha cantidad de contagios ahí. Sí. Sí, perdón. No, perdón lo último, Leo, que la situación es tal en estos momentos de la circulación comunitaria del virus que no solamente está en los barrios vulnerables, sino que está extendido de manera homogénea en todo el territorio bonaerense y también en la ciudad de Buenos Aires. Javier, usted que es economista, que ha estudiado y que es un capo, la gente que por ahí no se pudo educar tanto, no pudo estudiar economía y solamente ve su propia economía, que dice yo tengo que sacar de mi bolsillo para comer porque me voy a morir o me voy a contagiar de otra cosa. Entendiendo las dos situaciones del país, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la manera inteligente de salir de la cuarentena entre salud y economía? Mira, lo primero es que el dilema que ha planteado desde un inicio el gobierno es falso. Porque aquellos países que producen más, o sea que son más ricos, ¿sí? Bueno, esos países tienen muchísimos menos pobres y no solo eso, sino que además vive 25% más la gente. O sea, con lo cual desde el inicio se planteó mal el dilema. La otra cuestión que habría que tener bien presente es el punto de vista cuantitativo. Hoy, digamos, ahí el Zócalo decía que murieron 32 personas. ¿Sabes cuántas personas mueren por día en Argentina normalmente? Y mirá, 20 mueren por accidentes automovilísticos, nada más. 1000 personas por día. Mueren en general de cualquier otra cosa. Es decir, que hoy vos tenés en los 95 días de cuarentena casi 1000 personas que murieron por coronavirus. Si eso fuera cierto, y por cuestiones naturales murieron 95.000. Pero pará, las que se informan como muertes de coronavirus, ¿son ciertas o no? ¿Vos no necesariamente, porque hay muchos casos donde ante la duda los registran como coronavirus y eso está mal. Vos decís que si no es una neumonía que venga por COVID, es una neumonía. Es más, por ejemplo, por poner un ejemplo. Te pongo un caso, o sea, suponete una persona que tiene varias enfermedades, digamos, entonces muere, digamos, lo vas a anotar por COVID. Alguien que tiene cáncer termina muriendo, ¿lo vas a anotar por COVID? No lo sé, no sé. Bueno, digamos, entonces quiero creer que no pero, es así. Perdón, pero ese tipo de cosas están pasando. Ese último punto que señala Javier, me permito disentir con vos, porque la verdad que no sé dónde sacás que hay gente que se está notando muerta por COVID cuando no está muerta por COVID. De hecho, los protocolos, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, justamente ante la duda los anotás como COVID, lo cual es incorrecto. Pero bueno, habíamos tenido un caso similar cuando hicimos un móvil con el tema Suecia, que lo había citado Alberto Fernández en una de sus conferencias, y te acordás que sacamos otro chico argentino que vivía en Noruega y habíamos hecho un comparativo. Y yo me quedé con eso porque el pibe dice, ojo que en Suecia anotan a todo el mundo que muere, tuvo COVID y murió por un infarto de corazón, obviamente, se le anota como COVID. Acá, en Noruega, no se lo anota como COVID al que muere de un infarto o por una neumonía producto del COVID. Se lo anota neumonía por un lado, infarto por el otro. Si bien todos morimos cuando nuestro corazón para de latir, por supuesto, ¿no? Pero había una diferencia ahí en si lo que informaban a la Organización Mundial de la Salud. Claro, pero te puedo dar otro caso. Tanto que se habla del caso de Italia. Sí. En Italia mueren por año, por enfermedades cardíacas, 240.000 personas. O sea, 20.000 por mes en promedio. Sucede que durante marzo y abril no murió nadie de cuestiones cardíacas en Italia. Es raro. Digo, a ver, yo lo que hay que tener en cuenta es, hay que poner esto en términos numéricos. Ejemplo. Pero ¿cuál sería el objetivo de exagerar esta situación que no fuese real para interpretar lo que pensás políticamente? No, pero ¿a quién beneficia la situación actual? No beneficia a nadie. Digamos, yo creo que la Organización Mundial de la Salud se equivocó feo. Pero no es que se equivocó más o menos, se equivocó muy feo. Es decir, la Organización Mundial de la Salud y los infectólogos amenazaron con que se venía una nueva peste española. Para que tengas una idea de lo que fue la peste española, que fue entre 1918 e inicios de 1920, mató a 2% de la población. En ese momento eran 39 millones de personas.
en la situación actual estás hablando de 150 millones de personas. Es decir, que si las amenazas de la Organización Mundial de la Salud se hubieran parecido a la peste española, vos tendrías que haber visto morir en el mundo por día 400.000 personas. Es más, en el mundo, digamos, normalmente, dada la población que tiene el mundo, que mueren 60 millones de personas por año, mueren 165.000 por día. ¿Sabes cuánto tardó el COVID para llegar a ese número? 105 días. Hoy el acumulado está acercándose a 500.000. Te das cuenta que hay una desproporción. ¿Por qué menciono esto? Porque las medidas de aislamiento que propuso la Organización Mundial de la Salud están en línea con eso, van a hacer caer la tasa de crecimiento del PBI mundial en 7 puntos. Eso va a implicar, digamos, que se pierdan, por ejemplo, en el primer trimestre del año en el mundo se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo se perdieron 305 millones de puestos de trabajo. La caída que vas a tener del PBI implica un salto en la pobreza extrema en el mundo de 10 puntos porcentuales, es decir, 770 millones de seres humanos ahora son pobres extremos y eso implica que estás mandando a la muerte a 27 millones de seres humanos. Es decir, por algo que lleva 450.000, ¿cuánto? 500.000, ponele redondeándolo. Es decir, te das cuenta que el remedio fue peor que la enfermedad. Y dentro de ese mal modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud, el alumno estrella es Argentina, es decir, que tiene la cuarentena más larga y más intensa del mundo. Es decir, con lo cual el daño que va a producir es enorme. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud reconoció que fue una pésima idea el modelo de cuarentena para los países pobres o de ingresos medios. ¿Por qué? Porque aquellos... Porque nuestra economía ya estaba dañada antes. No, a ver, la economía argentina venía muy mal. Permitime que mientras seguís hablando sumo a Gabriela Piovano, que es la infectóloga del Hospital Muñiz y está escuchando toda esta parte para empezar a unificar todo. ¿Cómo te va, Gabriela? Leo Montero te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto. Estoy aquí con Javier Milei, con Diego Iglesias. Estamos hablando del tema de los contagios, del tema de las muertes, del tema de la economía. Él está dando unos números que realmente son muy interesantes desde el punto de vista de... Este es el punto de vista donde yo siento que la población, no solo nuestra, sino mundial, se está debatiendo, ¿no? ¿Cuánto parar? ¿Cómo afecta? ¿Cuánta más gente muere por otras causas? Sin embargo, los países no están parados. O sea, empieza un debate y nosotros no podemos parar. Los negocios fundiendo, la economía cayendo y demás. Y ya sabemos, por otro lado, el manual de recaudo. Sin embargo, la gente se sigue contagiando y está en el pico. Acá Javier está hablando un poco de todo eso. ¿Cómo titularías vos desde tu lado como infectóloga este parate, esta cuarentena, lo que está haciendo Argentina, lo que hizo el mundo? ¿Cuál sería tu visión? Bueno, mi visión, por supuesto, es totalmente opuesta a la que está expresando el señor Milei, que evidentemente desconoce totalmente todos los procedimientos de los cuales formamos parte, no solo el Estado Nacional con el Ministerio de Salud, sino también lo que es la Organización Mundial de la Salud, que en ningún lugar la escuché decir que estuvo mal hacer la cuarentena. O sea, realmente me gustaría que para que él reconozca, por ejemplo, que hay 40 millones de desocupados en Estados Unidos, primer potencia mundial, que el señor Donald Trump se ha transformado prácticamente en peronista porque está repartiendo ahora inclusive cajas de alimento entre la gente en el primer país del mundo en la economía. Así que decir esto sinceramente desde el puesto de una persona que no tiene ningún tipo de cargo de nada, que todo lo que diga, si repercute en la gente, él no va a hacerse cargo de nada. Si a nosotros se nos satura el sistema de atención, él no va a venir a pedir disculpas ni va a pagar con nada todo el daño que puede ocasionar cuando está diciendo algo que claramente no tiene pero ningún gollete. Porque vos fíjate, yo le había pedido a la producción que por favor nos apuntara los números, por ejemplo, del hermano país chileno, ¿no es cierto? Sí. Donde ellos entraron el mismo día que nosotros en cuarentena. Entonces, si lo podemos poner, vamos a ver una diferencia enorme de muertes y de personas que están infectadas y que ya está sobrepasado inclusive el sistema de salud privado prácticamente que tiene Chile. Bien. Es más, están pidiéndole la escupidera a la Argentina para atender a los casos de ellos. Así que es para mí, sinceramente, me parece que siempre se dicen estas cosas
sin ninguna responsabilidad. Porque, pero espera, claro, Gabriela. si no estuviera, ¿quién le va a decir que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es cualquier cosa directamente, Bien. ¿no? Espera, tampoco es mi idea que se ataquen entre ustedes o que pueden disentir, por supuesto. Yo quería más tu opinión. A ver, sin... Hacé de cuenta que no escuchaste lo que dijo él. Él tiene su opinión y la tiene fundamentada. Mientras estamos viendo los números de Chile, ¿no? 246.000 y pico de casos, 4.500 muertos. Casi 5 veces más que lo que lleva Argentina y demás en este tramo. ¿A vos te parece...? La pregunta es, nosotros llevamos 100 días y encima estamos en el peor momento. Vamos para otros 2 o 3 meses. Está bien que estemos así. Encima hay que volver a decirle a la gente que no quiere estar encerrada por diversos motivos y que sabe ya de memoria cómo cuidarse, pero a veces no lo hace. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la Argentina que tenemos que ver ahora, junio, julio, agosto? ¿O qué recomendación darías o cuál es tu visión? Olvídate lo que hicimos hasta acá. Bueno, mira, los resultados de nuestra cuarentena fueron fantásticos y han sido realmente vistos como un ejemplo en el resto del mundo, que tuvo que ir para atrás cuando tuvo la conducta de dejar todo librado, porque claramente después de un tiempo y una proyección, con una proyección de duplicación de los casos en pocos días, porque vos pensás que a los 2 o 3 días de estar infectados, las personas infectan y transmiten la infección a 10 personas, por lo menos por una semana. O sea que el crecimiento es exponencial. Llega un momento que por más que... Mira, cuando empezó esto, nosotros también decíamos que la gripe se llevaba mucho más muertos. ¿Por qué? Porque la mortalidad por la gripe es de 0,5% y mucha más gente en el mundo todos los años se infectaba con gripe. Pero resulta que la mortalidad por COVID es de 5%. Entonces, si nosotros dejamos que toda la población se infecte, un 5% es muchísimo más que un 0,5%. Hubo 32.000 muertes por neumonía asociadas y a gripe y neumonías, ¿no es cierto? De eso no se habló nada, porque esto fue producto de la falta de vacunas y de que el ministerio pasara como pasó a Secretaría. Sin embargo, nosotros resentimos el sistema de salud en ese momento y hoy estamos viendo cómo, que habíamos empezado hace unas semanas, teníamos un 25% de ocupación, ya hablamos de un 80% en el sector público. Entonces, la medida de cuarentena es efectiva. Ahora, si nos empezamos a mezclar la política y hacer que la gente salga porque está enojada, en vez de compenetrarla en todo lo que se ha conseguido, en que el sistema económico igual se resentiría si nosotros dejáramos de hacer cuarentena, nada más que además del problema económico tendríamos el problema de los muertos. Bueno, tal vez la gente entendiera que tiene que tener un poquito de paciencia y si nosotros queremos, va a ser el pico y a partir de este momento la pandemia puede empezar a bajar en Argentina. Bien. Por lo menos en el AMBA, ¿no? Porque en el resto del país la pandemia ya bajó. Eso es verdad. Argentina es como 2 países distintos porque sacando Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Provincia de Buenos Aires, llamada AMBA hoy en día, el resto, ves los números y decís La Pampa 0, Coso 0, Catamarca 0, 6 contagiados 0, o sea, casi todo el país nada, Diego. El 93% de los casos totales están concentrados en el AMBA, por eso las realidades en Argentina son muy distintas al resto del país, que tiene, y esto también en línea un poco a lo que decía Javier, que no es la misma la situación en el AMBA que en el resto del país, porque el resto del país tiene liberadas muchísimas actividades económicas, ¿no? Tanto industriales como comerciales. Sí es cierto que en el AMBA las restricciones son mayores, a pesar de que muchas industrias están funcionando, muchos comercios también están funcionando, y en línea con lo que decía Gabriela, para cerrar el concepto, yo coincido más con ella que con Javier, en tanto y en cuanto los países que han tenido aperturas desmesuradas o descontroladas, o sin una centralidad desde el Poder Ejecutivo, como en Brasil, como en Chile, como en Estados Unidos, la economía, y eso Javier lo conoce muy bien, se ha resentido muchísimo, con encima el agravante de una gran cantidad de muertes. Entonces, la discusión, me parece, o el dilema entre economía y salud, o salud y economía, me parece que es una dicotomía un tanto falsa que no se corrobora en la realidad. No es que una cosa sí, la otra cosa no. No, es que yo creo, te pregunto, Javier, y te doy pie para que un poco hagas todo, ¿no? Pero yo creo que
Ella pide paciencia y está bien, piden que nos cuidemos y de hecho nos cuidamos, nadie se quiere contagiar, nadie se quiere morir. Obvio. Y a su vez estamos en un país que lucha desde antes de esto con una inflación altísima, con desempleo alto, con un dólar altísimo, con pocos recursos. Y ahora, digamos, pedimos paciencia, pero la gente se desespera por todo, se desespera porque tiene miedo a contagiarse, se desespera porque le cierran el laburo, se desespera porque le bajan el 25. O sea, es una situación que para mí no deja de ir de la mano. Tu propia economía, la salud, la desesperación, la incertidumbre. A ver, en primer lugar, voy a ir de vuelta sobre los números que, digamos, o sea, al menos generan tanto desprecio en la infectocracia. El punto es el siguiente, amenazaron con algo que es 300 veces, por lo menos 300 veces menor de lo que es. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, digamos, impulsan un desastre económico. Es decir, una caída del 7% del PBI mundial, ¿sí? Llevando, digamos, los pobres extremos de 5% del planeta a 15%, o sea, mandar 770 millones de personas a la pobreza extremas y matar 27 millones de seres humanos de hambre, me parece que es una cuestión bastante complicada, y en especial en los países de menos recursos. En segundo lugar, digamos, o sea, la mención de Estados Unidos, o sea, parece que se quedó tarde la señora, no se enteró que también está recuperando muy fuertemente la economía americana. Otra cosa, digamos, también interesante es que a la luz de los errores de la Organización Mundial de la Salud, que ha venido teniendo contradicciones una tras otras, por ejemplo, Estados Unidos le quitó el financiamiento. Es más, en Alemania, digamos, la señora Merkel... Estados Unidos se lo quitó porque le echó la culpa que la Organización Mundial de la Salud ocultó información de China porque bueno, Estados Unidos entonces le conviene pelearse con China igual. Entonces no trabaja tan bien, que Bien. digamos. Continúa. A ver, entonces, o por ejemplo, en el caso de Alemania, la señora Merkel demanda a los infectólogos por haber sobreestimado y haber exagerado esta cuestión. No solo eso, sino que además lo que hay que tener en cuenta es el desastre causado en Argentina. El PBI, digamos, durante el mes de marzo, solo con 10 días de cuarentena, cayó 10% y en abril cayó 20%. Es decir, lo que se está generando es un desastre. Entonces, digamos, cuando esta situación termine de estallar, sí, digamos, los daños van a ser, digamos, enormes y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, digamos, ¿y para vos cuál sería la manera inteligente que dijiste al principio? A ver, cuando uno mira... Desde lo que dice la infectóloga hasta lo que dice Diego, lo que digo yo, lo que ves en la calle, ¿cuál sería la manera inteligente de salir? La sensación que yo tengo, digamos, bueno, primero que no todo, digamos, ese falso dilema también, digamos, es una falacia muy berreta, pero, digamos, o sea... Digamos, y usar el falso dilema mostrándote, por ejemplo, el peor caso. Entonces te muestro Estados Unidos, te muestro Brasil. ¿Sí? Digo, vos tenés otros casos que son exitosos. ¿Sí? Por ejemplo, tenés el de Singapur, Taiwán, Hong Kong, digamos... Nueva Zelanda. Que bueno, no es... Nueva Zelanda, digamos, bueno. O sea, Australia. Tenés un montón de casos exitosos. Israel, sin ir más lejos, tenés acá pegadito uno que se llama Uruguay. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, ese falso dilema, esa dicotomía, digo, bastante berreta para un profesional con lectura. Entonces, digo, me parece que eso no es una discusión seria. Ahora, lo que sí está claro es que uno observa que donde más impacta es en el grupo de adultos mayores. Sí. Digamos, entonces, digamos, lo que uno tendría que hacer es aislar a las personas de mayor riesgo, ejemplo, los adultos mayores o que tienen algunas enfermedades que podrían ser golpeados mayormente con este tipo de situación. Y después, el resto de las personas, ¿sí? Digamos, los que están en condiciones de trabajar, digamos, deberían ir a trabajar y ser sometidos a testeos. Entonces, digamos, vos decís una flexibilización como la que ya estamos teniendo, la gente está en la calle con el barbijo, cuidándose, con distancia, haciendo los trabajos que los comercios permiten, pero vos decís lo que se ha prohibido, ¿no? 60 para arriba, aislamiento total para ellos. Ver, Leo, digamos, a ver, si vos mirás, por ejemplo, hoy salieron los números de recaudación fiscal. ¿Sabés cuánto subió la recaudación en mayo contra mayo del año anterior? No. 2%. Y en el medio hay 50 puntos de inflación. ¿Me entendés que hay un derrumbe de la actividad enorme y el gasto público se duplicó? Entonces, en los primeros 6 meses del año, Argentina va a acumular más de 10.000 millones de dólares de déficit fiscal. Lo está financiando con emisión monetaria. Entonces, emitís dinero a rolete,
además la gente no demanda ese dinero y estás destruyendo la producción, estás generando las bases de una hiperinflación. Entonces, entre esa caída de la actividad, ¿sí?, y un desastre inflacionario, vos vas a llevar, digamos, vas a generar la peor crisis económica y social de la historia, porque yo digo, quiero ver qué va a pasar el día que vos veas la pobreza en niveles del 75%, y todo por gente que no entiende de equilibrio general. Porque, digamos, ¿sabes lo que pasa cuando vos escuchás a la infectocracia? Está claro que no entienden de equilibrio general, porque de hecho cuando vos vas al médico te mandan y te dicen, no, usted tiene que, digamos, quedarse haciendo reposo tanto tiempo. La realidad es que si vos tenés un trabajo formal, digamos, no es tan fácil, pero supongo que lo podés hacer. Pero cuando vos no tenés un trabajo formal, te cuento que Argentina tiene entre 30 y 40% de la economía en informalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le pedís reposo vos a esa necesitas persona? Pedirle prestado al resto. Ahora, si vos lo aplicás sobre todo, vos en términos, esa recomendación de equilibrio parcial, en términos de equilibrio general, generás un desastre. Después hay un problema, digamos, le han pifiado sistemáticamente. Viene el monstruo, digamos, a ver, la pregunta es, bajo esa misma lógica, con las personas que mueren, digamos, en accidente de auto, entonces esta gente, ¿qué haría? Prohibir los autos. Entonces, digamos, es ridículo. Es más, si vos le tomás la idea al límite, ¿sabes qué? Nos quedamos todos encerrados, la producción es cero, y ¿sabes qué? Vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Para que te des una idea, en el mes de abril se cerraron 15.000 empresas y en lo que va, y en lo que fue mayo, 35.000. O sea, estás generando un desastre. Bien. Es decir, Argentina va a mostrar los peores números del mundo. Entonces, el día que estalle la crisis con una violencia tremenda que va a descarrilar en un caos social, bueno, ahí vamos a preguntarle a los infectólogos qué hacemos. Bien, Javier, muchas gracias. Diego quería decir algo, pero quiero introducir a Juan Carlos Ancheta, que es para hablar del tema de Moreno, que es responsable nacional de MESIP, que es la Mesa de Economía Social y Popular, que ya está con nosotros. Juan Carlos, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por sumarte. Diego, ya estoy contigo, pero escuchá lo que tenía Diego para decir con respecto a lo que venía diciendo tanto Javier como Gabriela. Hay algunas cosas de las que dice Javier que son ciertas en cuanto a lo que tiene que ver con la caída de la economía mundial y la caída del PBI mundial, en particular de la Argentina, que más o menos tiene una correlación con la de muchísimos países en cuanto a las proyecciones de cuánto va a ser la caída. Pero me parece importante señalar 2 o 3 cosas más de las que dice Javier con las que no coincido. Primero, esto que él llama despectivamente infectocracia, me parece que está mal, es algo despectivo y es faltarle respeto a un montón de científicos argentinos que son infectólogos, que están trabajando activamente para intentar, con sus conocimientos, que son los que están vinculados con este tema, que es un virus, con la infectología, intentar mermar o mitigar lo que son los efectos de la pandemia en la salud pública de la Argentina. Eso me parece como primero. Y segundo, después Javier hacía algunas comparaciones. Es difícil las comparaciones que hace, sin ir más lejos, la que hace con Uruguay. Él soslaya algo que es muy relevante, y es que la zona AMBA de Argentina tiene una densidad poblacional de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y la zona más densamente poblada del Uruguay, que es el departamento de Montevideo, con su capital, Montevideo, tiene aproximadamente 2.500 de habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, que la densidad poblacional, una de las variables centrales para explicar la propagación del virus, es muy distinta entre un país y el otro. Entonces, bueno, Japón tiene mucha más densidad poblacional que Argentina, entonces. ¿Te gusta el ejemplo? Japón. Digo, Japón tiene mucha más densidad poblacional. Así que digamos, andar de personas por territorio. Sí, igual esto que está diciendo Diego es algo que ya hemos debatido, me parece, no vamos a llegar a ningún puerto. Es decir, hemos dicho, China tiene 1.400 millones de personas y se habían infectado 85.000. Claro, cuando empezamos a ver los 500.000 que iba a Estados Unidos con 300 millones de personas, dijimos, pará, entonces lo de China es nada al lado de este. Y lo de Nueva Zelanda es otro caso, y lo de Uruguay es otro caso, y lo de Argentina es... Claro. Cada caso en relación y en porcentaje. El punto es... No sé, me parece que no llegamos a buen puerto a ningún punto, porque todo lo que dice Gabriela está bien desde su lado, desde su labor, y está perfecto. Lo que él intenta decir, entiendo, más allá de esta discrepancia que tenés de cómo nombra a los infectólogos, él tendrá sus razones para hacerlo. Sí, sobre todo cuando sos agredido. No, está bien, porque vos te sentís agredido. Y además se recurre a una falacia, entonces
Está bien, está bien. Digamos, Pero lo está decís, pero claro. lo decís de caliente porque te sentís agredido por No, Gabriela. no, digamos, porque justamente, digo, ese es un mecanismo fascista, ¿sí?, de hacer argumentos. Es decir, es lo mismo que cuando vos decís, no, es este modelo o la muerte. Digo, esos falsos dilemas, sí, que en realidad no corresponden. Es decir, cuando vos agarrás y tomás datos al aire de países que evidentemente no conocés, entonces evidentemente, digamos, me parece que... Bien, bien. Yo digamos, entiendo a todos. No quiero que se peleen. Gabriela, por favor, antes de hablar con Juan Carlos, haceme un resumen de esto, lo último. Gabriela, la palabra es tuya. Bueno, me parece que más berreta es hablar de la gente, de la Yo vida quería de que la no se gente, pelearan. el balance, ¿viste? Incluirla en el balance de las cosas y hablar de la vida de la gente como si fueran un dato más. Gente que se muere, entonces si se mueren en un accidente de tránsito no vendamos autos. O sea, realmente argumentos infantiles para discutir sobre la vida de millones de gente que tal vez ni siquiera encuentren un lugar donde enterrarse. Entonces, a mí me parece que primero la famosa falsa dicotomía berreta la instalaron ellos, la instalaron los economistas que están en contra. Aparte, ahora se preocupan porque cerraron 15.000 fábricas, cuando en el periodo anterior cerraban todos los días miles de fábricas y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei. Entonces, a mí me causa gracia y me causa mucho miedo cuando veo que se habla de esta forma, queriendo creer que a mí me va a insultar porque me diga que yo soy berreta. La verdad que... No, pero hoy Gaby, por hoy pará, lo estamos llevando... Nosotros estamos acá trabajando porque No, los pero infectólogos no somos científicos. Nadie duda, Nosotros por supuesto. Estamos atendiendo personas que están sufriendo, Claro. que están con respirador, que están con dolor, que están solas, que tal vez se mueran solas, que sus familias no las van a poder ver, ni siquiera darle un abrazo antes de que se mueran. Entonces, aunque sea por eso, el señor Milei tendría que poner un poquito de respeto a sus palabras y de consideración, porque además, como no tiene ninguna función pública, y además se presentaron a elecciones para tener un poquito de plata del Estado, porque la verdad que no llegaron ni a la esquina, y entonces ahora nos viene a venir a nosotros a hablar de política pública. Por favor, primero, señor Milei, lea un poquito los libros y después venga a hablar acá de la salud y a no plantear falsos dilemas, porque es muy grave lo que va a pasar acá si seguimos con esta apertura y la gente no toma conciencia de que está por saturar el sistema. Nada más, le agradezco mucho a todos. Gracias, Gabriela, te mando un beso enorme. No quería que te enojaras, tampoco quería llevar esto a un terreno estrictamente político, si vos sos de acá, si sos de allá. Si lo cierto es que creo yo que la estructura de salud, lo hablamos el otro día con Leandro, ¿no? Con Santoro, en cuanto a que la estructura de salud, y vos lo sabés más que nadie, en un país tan lindo y tan rico y tan creativo y tan inteligente como la Argentina, aunque el COVID se ha llevado puesto las mejores estructuras de salud del mundo, ¿no? En la mayoría de los casos, porque fue muy repentino, porque nadie sabía cómo atacarlo y demás. Yo no quería que se fueran al plano más político y pelearse. Lo que yo siento es que en la Argentina hace muchos años, gobierne quien gobierne, lamentablemente que los hospitales no son los mejores del mundo, que nunca nos alcanza, que lamentablemente deberíamos estar mejor. Me decía Leandro Santoro el otro día que lo tomaba como un punto pendiente, por lo menos de la parte que le toca al gobierno actual o al que viniera después o al que estuvo, de decir, bueno, hay que trabajar en esa área, porque ¿qué vamos a hacer cuando nos agarre otra pandemia? Vamos a seguir sin camas, sin respiradores, sin gente. Es decir, el pueblo argentino se merece, si se enferma, de estar bien atendido, lo más gratuitamente posible y con la mayor cantidad de hospitales en buen estado posible repartidos en el país. Es lo que utópicamente quiero decir, o que me parecería lo ideal para que todos estuviéramos tranquilos. Pero reitero que esto es una cosa que se ha llevado puesto a todo el mundo y que ha sido muy repentina y que medio que va surfeando la ola como viene. A todos los países les pasó. Le pasó a Reino Unido, le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Estados Unidos, le pasó al mismo China. Gabriela ya está... a ver, pero discúlpame, pero a ver, primero hay una cuestión demagógica. Toda muerte es un drama, toda muerte es un problema tremendo. Pero vos lo tenés que poner... Cuando vos haces políticas públicas, justamente, vos mirás el agregado. Sí, de hecho, entonces ese ejemplo que le parece tan infantil... Claro. ¿Sabes por qué le parece infantil? Porque tropieza contra ese ejemplo. Pero porque vos no el número... A ver, corregime, vos no estabas queriendo decir
que es menos importante una muerte de COVID que la del No, auto, que la de la gripe, que pero los es que se van a morir de hambre. No estabas queriendo decir eso, yo no sí, cae- no. Sí, pero digamos... No, está bien, ella lo interpretó. Pero ella, digamos, o sea, cae en esa demagogia barata. Después, Pero después- a ver, reitero, vos no estás queriendo decir que no te importan las muertes no, de no, COVID. pero claramente. Ah, ok. O sea, justamente estoy hablando todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que no puede, cuando vos haces políticas públicas, vos tenés que mirar cuestiones de equilibrio general a lo largo del tiempo. Entonces, vos no podés cometer errores, digamos, tan groseros que el remedio sea peor que la enfermedad. Y después, o sea, recurrir a la demagogia barata, digamos, está claro que está mal. O sea, digamos, entonces, digamos, ahí se cae solito el argumento de la señora. Pero no solo eso, digamos, comete algunas falacias adicionales. Digo, comete falacia de la autoridad. En el fondo, digamos, ella sostiene que lo que yo digo no tengo razón porque básicamente ella cree que, digamos, yo pertenezco a una visión política que llevó el 2% de los votos. La realidad es que lo parece que no sabe, digamos, que justamente antes de las elecciones yo quité el apoyo, sí, justamente a Espert por, digamos, el tipo de alianzas que estaba haciendo. Es más, después me relaciona con el gobierno anterior. O sea, lo cual, digamos, si hay alguien que ha criticado al gobierno anterior, digamos, he sido yo. O sea, hasta están los videos de eso. Pero, entonces, me parece, digamos, extremadamente paupérrimo, digamos, que la salud esté en manos de gente que comete falacias tan groseras, porque eso de la falacia, viste, de ad populum, digamos, ustedes lo votaron 1,5, 2, digo, ahora supongamos que fuera el caso. ¿Sabes qué? A Hitler era muy popular, o sea, y sin embargo hizo un desastre. Mussolini era muy popular y sin embargo hizo un desastre. Entonces, digamos, eso también es un error grosero. O sea, lo interesante es discutir argumentos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que los infectólogos tienen un problema muy grande con las matemáticas. Y lo que no pueden, digamos, aceptar, que cometieron un error de 320-1. Ese es el problema. ¿Me comprendés? Entonces, ¿por qué? Porque amenazaron con algo similar a la peste española. En el mundo decís, no acá solamente. Estoy tomando a nivel mundial. Así que... ¿Me entendés? Que hubiera implicado, ¿sí?, 160 millones de muertos, o sea, 400.000 por día. El mundo se está estabilizando en torno a 500.000. Entonces le prefiaron por 320 veces. Es más, la peste española con la que amenazaron, ¿sí?, ¿sabes qué? Infectó a 1/3 del planeta Tierra. Es decir, que con lo que ellos amenazaron debería haber infectados en este momento, ¿sí?, 2.500 millones de personas. Sí. ¿Me entendés? Son cerca de 8 millones en el mundo. Es decir, tienen un problema que se llama orden de magnitudes. Bueno, pero los infectólogos le pagan para otra cosa, no para hacer bueno, números. pero porque sí, alguien pero podría digamos, haber o sea... En pero tu teoría alguien los podría haber pero, asesorado para... Es que ese es mi punto. Son varios, es decir, ese varios es mi componentes punto. de un país para tomar una determinación. O sea, para mí el problema final es del presidente que solo, sí, digamos, se dejó llevar por la opinión de los infectólogos y no miró pero otros dijiste efectos. que le pasó a Merkel. Yo me acuerdo de las declaraciones de Merkel en Alemania que dijo el 60-70% de Alemania va a estar infectada y si no lo estuvo es por eso que dijiste que reprimió a sus infectólogos. Pero no creo que se reduzca a eso. Me parece medio caerle a los infectólogos que hacen su trabajo. A ver, me parece que es un componente de varias áreas que determinan tomar una determinación. ¿Sabés lo que pasa, Leo? Pero bueno, no tengo más tiempo. Te muestro otro error. No tengo más tiempo, La señora habla de exponencial. Sí. No sabe ni lo que es una función exponencial. Digamos, la matemática y la naturaleza, las infecciones, llevan un comportamiento que se llama función logística. Arranca como una exponencial y después se convierte en una, ¿sí?, logarítmica. ¿Sí? Entonces ni siquiera conocen eso. Es más, en ese punto donde cambia el formato de crecer crecientemente a crecer decrecientemente, es donde encuentra el pico de infectados y asociado a ello el pico de muertos. Es decir, si entendieran un poquito más de matemáticas, no hubieran estado errando sistemáticamente de cuándo venía el pico, porque te recuerdo que dijeron que en abril, después en mayo, el pico lo después en venimos junio. escuchando desde abril, eso es correcto. Pero bueno, o sea, pero bueno, pasó en es todos decir, los países también. Es decir, tienen menos precisión que el Pipita Higuaín en una final. Pobre Higuaín. Es decir,
Tenés razón, pobre Higuaín. Pobre Le acabo de Higuaín. pegar re duro a la luz de lo pataduras que son los infectólogos. Gracias, Javi, por haber venido. Muy No, amable. por favor, un Muy placer. amable. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Qué bien, acá Eh, viéndome un poco, porque se están hablando en dos planos completamente distintos. Uno habla en el plano de la salud y el otro habla en el plano de los números y no tienen nada que ver una cosa con la otra. bueno, ese es un gran debate Así el día que de hoy. causa, Esperá, Javier... como Javier... telespectador, Sí. te causa un poco de gracia, porque son dos idiomas distintos, ¿viste? Bueno, Y sí te da un poco de cosa escuchar las agresiones, son feas. mirá, a mí no me gusta que nadie se agreda entre nadie. Hoy terminó siendo así. Terminaron exponiendo argumentos acorde a la agresión o al ataque del otro y no era mi idea. Pero igual cada uno dijo lo suyo muy bien. Cuidado, Dieguito, que te está por cruzar. Ahí está. No, dejen de moverlo, pobre Diego. ¿A dónde lo quieren poner a Diego? Dejen de romper las bolas con Diego. Ahora, Diego, ponete esa silla, por favor. Pasá por abajo de la cámara. Pero, ¿qué los parió? Tanto quilombo por una silla. Déjenme hablar con Juan Carlos. Juan, retomo. Hay dos sillas, o sea, somos tres en el estudio, estamos a 7.000 metros y le hacían más señas que en el Titanic hundiéndose. Bien, ese fue un gran tema del día. ¿Por qué a vos no te parece, o con respecto a lo que pasó en Moreno, que es para lo que te convocamos, por qué a vos no te parece que la economía de la gente, hablamos del día a día, tengo que cerrar mi negocio, no tengo para darle comer a los chicos, tengo que salir a trabajar, tengo un trabajo informal y a la vez me tengo que cuidar, no puedo estar en la calle porque hay un virus? ¿Dónde te parece que no se mezcla economía y salud? No, yo no digo que no se mezcle la economía y la salud. Yo digo que el idioma con el que se contó recién es imposible ponerse de acuerdo. Uno habla de los números y el otro habla de vidas. La compañera Gabriela. De la Gabriela salud Piovano. está hablando de vidas. Entonces, las vidas para mí tienen mucho más valor que cualquier número y que cualquier PBI, ¿no? Con respecto a lo de Moreno, yo lo que te puedo decir, nosotros trabajamos en la economía popular, así que sabemos lo que es no tener el mango todos los días. Y te quiero decir esto también, que nosotros venimos, digamos, cuando toma este gobierno, reevalúa lo que es el Ministerio de Salud, que no existía. Acá ya habían devaluado el Ministerio de Salud y era una secretaría. Eso tampoco hay que perderlo de vista, porque eso tiene que ver con lo que pasó en el país. Esta gente que está ahí en Moreno no es por la pandemia. Esta gente que está ahí es porque se quedó sin trabajo durante los últimos 4 años, Leo. Y están subsistiendo como pueden. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el Estado presente y acompañarlos. El Estado municipal tiene que estar presente y acompañarlos, generando las condiciones para que, primero, para que no vendan en la informalidad, segundo, para que nos pongan la vida no solo de ellos, sino de toda la gente que pasa, y tercero, para generar una economía sana que pueda permitir que el país se vuelva a poner de pie. Porque O sea, vender las cosas usadas o como venden no es generar una economía sana. Claro. O sea, Juan, que vos decís que esto no es una cuestión de ahora de la pandemia, sino que ya viene del año anterior de la otra gobernación. Es decir, no hay nadie que se haya quedado sin trabajo ahora en la pandemia o que haya tenido un comercio y haya tenido que cerrar. Sí. O sea, un poco mezclado, pero un poco mezclado, pero es gente que ya parado, venía mal, con la economía mala, digamos. Exactamente, o sea, si está el país parado, es imposible que no se pierda un puesto de trabajo, es totalmente imposible. O sea, la propuesta nuestra en su momento al gobierno había sido, porque nosotros creemos que la pandemia es algo peligrosísimo, una vida, porque si a mí se me muere un pariente mío por COVID, no va a ser un número, es alguien cercano a mí. Entonces yo no quiero que se muera alguien cercano a mí y que sea un número en una estadística de otra persona. Nosotros creemos que hay que contener a la sociedad y hay que marcar prioridades. Si la prioridad es la vida, es la vida. Y si la prioridad es el negocio, es el negocio. Eso yo creo que es lo que hay que dejar muy en claro. Vos me mostrabas, lo veíamos, la gente acá de Moreno que sale a la calle. Esa gente no tiene para comer. Y ahí es donde tiene que estar el Estado presente. Sí, yo creo que... Ahí voy, Leo. Yo creo que hoy el Estado, con la pandemia y todo, lo involucro acá Diego Iglesias, está, me parece, Diego, a ver cómo lo puedo decir, está a los manotazos viendo cómo puede hacerlo mejor para todo y para todos. Porque tiene una economía ya caída, porque los negocios cierran, porque a la vez te tenés que cuidar. Insisto, se mezcla todo y
A ver, quiero creer que quienes conducen el país, hoy hablaste con Kicillof, hablaste con, no sé si estuvieron con Larreta, con Alberto, y tienen, y quiero, y creo que quieren lo mejor para todos nosotros. Quieren que la gente no pierda su trabajo, que la gente no se contagie y que los números no sean números. Una muerte es una muerte, por un accidente automovilístico, por el que se muera de hambre después de esto, antes de esto o por COVID. Es decir, para mí no resiste análisis, capaz que lo escuchás en la boca de Milei como lo dice él y te choca en ese sentido. Lo que entiendo está tratando de decir, como muchos otros, olvídate de Javier que ya se fue y no quiero hablar de él que se fue, por eso se lo dije acá, es que no estás tratando de decir que te chupa un huevo quien se muera de COVID, no, está diciendo por el COVID o por todo lo que genera, se va a morir gente de hambre acá, se muere gente por otros detalles y demás. El tema es, Diego, ¿cómo metemos todo esto que nos está pasando, además de lo que ya teníamos, con la economía? Porque nadie se quiere morir, nadie se quiere contagiar, nadie quiere quedarse sin trabajo. Bueno, la dificultad está en que se trata de un dilema, no es algo que tenga una solución a través de la cual se resuelva todo. Son muchas variables, son muy complejas, como Juan Carlos señala, tenemos un problema estructural de pobreza en la Argentina, sumale a eso además la gestión... Los hospitales y la salud. Bueno, por supuesto, obviamente, un problema ya estructural también con la salud pública, que a pesar de todo, la salud pública argentina igual sigue siendo muy buena, a pesar de su permanente y su constante deterioro, pero sí tienen profesionales de la salud que son realmente muy buenos, muy sacrificados y demás. Pero lo que señala Juan Carlos es inevitable también observarlo, que la Argentina tiene un alto componente de informalidad en lo que es su población económicamente activa y que la gente, obviamente, después de tantos días, también se ve obligada a hacer este tipo de actividades y tareas, y por eso es lógico lo que Juan Carlos está señalando, que ahí no te queda otra que aparezca el Estado, que si bien el Estado está apareciendo, ¿no? Aparece vía IFE, vía ATP para pagarle el sueldo a los trabajadores en muchas empresas, pero por supuesto que tal vez sea insuficiente eso. Digo, Juan Carlos conoce una realidad con un detalle que nosotros tal vez no la conozcamos y él la puede contar mejor incluso. Por eso yo digo, yo hago salvedades. El Estado nacional y el Estado provincial es una cosa, el Estado municipal en estas situaciones tiene la posibilidad y la potestad de generar políticas públicas. En nuestro municipio la política pública pasa por la olla popular. Y te hago los números claritos. Tenemos 100 ollas populares que, si vos querés, llegan a 500 personas cuando se hacen. Estaríamos hablando de 50.000 personas que estarían comiendo en la olla popular, en las 100 ollas populares que están desde la municipalidad. Y después tenés 10.000 bolsones de mercadería que pueden llegar a 40.000 personas más. O sea, el Estado municipal está asistiendo a 100.000 personas de 600.000 que estamos en Moreno. Entonces yo digo, en esta situación, en esta foto que estás pasando al lado de mi cara, el Estado municipal podría estar presente, hacer un censo, verificar cuántas de estas personas viven en Moreno, saber cuántas de estas personas tienen algún ingreso, si tienen para comer, si tienen hijos, realizarle ahí los testeos, medirles la temperatura. O sea, el Estado municipal tendría que estar presente y a la vez el Estado municipal tendría que estar protegiendo a los comerciantes de Moreno, que son los que pagan los impuestos. Y ojo, te lo vuelvo a repetir, nosotros estamos mucho más cercanos a los manteros que a los porque hacemos economía social y popular, que a los comerciantes. Pero tiene que haber una clara política pública que permita que no vendan así como están vendiendo, que no expongan su salud y la salud de nosotros y que estén incluidos dentro de la economía. Eso es lo que nosotros le pedimos al Estado municipal. El Estado nacional está generando herramientas. De hecho, nosotros estamos firmando el viernes con el ministro Arroyo un programa que se llama Almacenes Populares para generar unidades productivas en los barrios, que vamos a generar más de 200.000 puestos de trabajo. Van a generarse unidades productivas asociativas en los barrios y almacenes populares para que los grandes supermercados no fomenten la concentración de precios. Claro, no Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo y el Estado está presente. Ahora, el Estado municipal no está dando respuesta, no está dando la respuesta que tiene que dar. Roban todos los días. No es solamente un problema de la policía provincial, es un problema del Estado municipal que no pone las luces en la calle, que no junta la basura, que deja que las ramas cortadas de los árboles estén en la calle. Bueno, eso es lo que tiene que haber, una conjunción entre la política pública y las organizaciones sociales. Y yo te lo digo así ahora en la tele porque, digamos, a nosotros no nos convocan al comité de emergencia que hay en Moreno, porque no somos obsecuentes, porque no le vamos a decir que están haciendo las cosas bien, cuando hay un municipio que echó a 700 trabajadores como el de Moreno. Asumió y al otro día echó a 700 trabajadores. Eso no es un gobierno que a nosotros nos represente.
Juan Carlos, te agradezco muchísimo, clarísima tu opinión, así que la valoramos escucharlo. Te mando un beso enorme. Igualmente a vos, Leo, y bueno, un gusto haber charlado con vos. Te veíamos muchas veces, así que muy buen tipo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Lo mismo opino de vos en este primer pantallazo y ojalá que toda la gente que necesita de verdad te escuchen y tenga siempre lo mejor de lo mejor, porque todos nos merecemos las dos cosas básicas, ¿no? Salud y trabajo, lo decimos todo el tiempo, pero a veces lo esencial no es tan palpable en el día a día. Así que gracias por tu labor, Juan, te mando un beso enorme. Gracias a vos, Leo, y yo creo que es ese el camino que vos decís. Y acordarse que cuando se llegó a un puesto político, se llegó por los votos de la gente y que antes fueron militantes. Si se olvidan que son militantes y se creen hoy los grandes políticos, la están pifiando. Bien. Y así se vive en Moreno. Gracias, papá, te mando un beso enorme. Estamos de regreso, este es el Pocas Pulgas dentro de Mejor de Noche, bienvenidos, estamos listos para dar en adopción a Negrito. Negro es el que vas a ver en pantalla, esto es Conciencia Animal, así estaba Negro, lo deambulaba él en una parrilla cerca de Ruta 28, acceso oeste, donde mendigaba un poquito de restos de comida para subsistir, pero los gusanos que tenían se lo estaban comiendo vivo, como estás viendo en la foto, pobrecito. Después de muchos meses de cuidado y tratamiento lograron recuperarlo y hoy Negro ya está listo para la adopción. El contacto es el de Sandra, mirá qué lindo que es ese Negro hermoso ya curado. 6685-8634. Negro está en adopción. Gracias, Sandra. Gracias a todos los que hacen algo por los animales. Son unos fenómenos. Así que podés adoptar a Negro, que es el famoso labrador trucho. Labrador callejero trucho de los flojo que hay, de papeles. Flojito de papeles, que son los más lindos del mundo y que hay miles y miles y miles y miles y miles en nuestra República Argentina, lamentablemente. Así que Negro está en adopción. El teléfono está en pantalla. Y el segundo tema de hoy es que te vamos a pedir ayuda para el refugio Colitas Chochas. ¿De qué se trata Colitas Chochas? Más o menos de lo que hace todo el mundo en los refugios. Están en la ciudad de Leandro Alem, en Misiones. Tienen más de 120 animalitos a su cargo, los estás viendo allí en pantalla, que por supuesto son abandonados y descartados dentro de la misma comunidad. Esto lo hacen sin ningún tipo de ayuda gubernamental, es todo en orden, es toda voluntad. Más de 120 animalitos necesitan alimento balanceado, mantas, cuchas, elementos de construcción, medicamentos y obviamente necesitan padrinos y madrinas que quieran poner unos mangos, además de todo esto que puedas poner allí en Misiones o a través de toda la Argentina que podés hacerlo. El contacto es Gabriela, está en pantalla, después para donar te metés por Facebook en Colitas Chochas de Alem o te metés en Instagram, Goodman Gabriela, para cualquiera de las dos situaciones. Así que para ayudar a Refugio Colitas Chochas estamos nosotros, démosle lo mejor que podamos para que sus animalitos puedan estar bien. Jornada picante, caliente, escuchamos de todo. Yo quiero decir que a mí no me gusta tanto, quiero que el público sepa que a mí no me gusta cuando se agreden, no me gusta cuando se pone áspera la cosa. Realmente no me gusta televisivamente, no soy partidario de eso. Hoy un poco fue así, tampoco fue tan grave, pero sé que uno termina contestando el ataque del otro y me quedé con ganas de saber de ambos lados, o de menos lo de Juan Carlos, lo de Gabriel y lo de Milei, me quedé con ganas de saber lo que opinaba más cada uno de lo que decían, en vez de empezar a atacarse. Pero bueno, sé que las situaciones son así. Gracias, Gabriela, gracias a Milei, gracias a Juanca también. Ha sido noche picante y estuvo muy bien. Se quedan con Viviana, nos vemos mañana a 21:50. Adiós.